Seguimos conociendo y viendo esquirlas del caso Procultura, pugnas en el oficialismo han generado también un debate bien fuerte respecto a cómo está reaccionando la moneda y sobre todo el Frente Amplio. Vamos a estar conversando de eso, de la discusión de las reglas del uso de la fuerza, el debate por la ley de fraccionamiento pesquero, entre otros temas legislativos, junto al diputado demócrata Miguel Ángel Calisto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días. Saludarla acá desde el Congreso Nacional. Muy bien. Imposible aburrirse o pestañear sin que pase algo nuevo que tengamos que comentar, diputado. Partamos con el Todos, caso Procultura. todos los días tenemos algo nuevo. ¿Ah? Sí, lamentablemente no tan bueno, digamos, tenemos que decirlo, más de conflicto que de otros tipos de cosas, pero bueno, caso Procultura, ¿cómo ve usted que se está enfrentando por parte de la moneda esta estrategia de patear la pelota al córner, se podría decir, a los gobernadores que por supuesto también reaccionan de inmediato? A ver, yo creo que cuando hay situaciones complejas como esta, yo creo que lo peor es, como se dice coloquialmente, sacarle el poto a la jeringa. Yo creo que uno no puede, digamos, salirse de sus responsabilidades. Acá es evidente que el fiscal Cooper ha entregado antecedentes de fondo respecto de una investigación que no solamente se viene haciendo de ahora, sino que viene hace varios años ya en pleno proceso de investigación. Y evidentemente la fiscalía no va a hacer acciones si es que no tiene elementos de prueba que efectivamente configuren algún tipo de comisión de delito. A nosotros nos parece que hoy día lo que no corresponde es que nosotros desde el mundo político comencemos a cuestionar la labor del Ministerio Público. Yo creo que respetando la independencia del Ministerio Público, respetando el correcto funcionamiento de las instituciones, lo que corresponde acá es dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Yo creo que evidentemente tampoco corresponde a priori condenar a personas, actores políticos, en fin, que han sido vinculados a diferentes causas, porque eso también es injusto. Evidentemente, aquí estamos en un proceso inicial, previo, donde hay antecedentes sobre algunas escuchas telefónicas, sobre algunos WhatsApp, en el marco de un proceso de investigación en donde sí, evidentemente, para todos nos genera sospecha y duda respecto al proceder de Procultura, de esta fundación, y hacia dónde iban los recursos, hacia dónde iban el destino de recursos públicos, que según se ha mencionado, son antecedentes que irían hacia campañas políticas. Y por eso es que se tiene que investigar, porque curiosamente, aquellos que enarbolaban banderas de blancura, particularmente desde el Frente Amplio, hoy día son los que están involucrados directamente con este mecanismo de financiamiento de campañas políticas que nosotros cuestionamos y que bueno, aquí lo que te corresponde es que el Ministerio Público haga su trabajo sin presiones. Yo destaco el trabajo que ha hecho el Ministerio Público. Lamento sí las filtraciones, ese es un tema que nosotros vamos a tener que ver cómo lo resolvemos desde la Comisión de Constitución, ajustando a lo mejor la norma. Creo que hay que hacer algunas precisiones, pero creo que el Ministerio Público ha hecho su trabajo y hoy día lo que corresponde es que se llegue hasta el final de la investigación y que conozcamos finalmente quiénes son los verdaderos responsables de este desfalco de recursos públicos que se han ido destinados para campañas políticas del Frente Amplio. Bueno, inicialmente la estrategia de los partidos oficialistas, más que de la moneda, fue acusar un espionaje político, intencionalidad política, cosa que duró poco porque las críticas fueron tan amplias que, partiendo por el presidente, dijo hay que dejar que las instituciones funcionen. Cambiaron la estrategia. O sea, yo le decía, los gobernadores son los responsables, pero ha trascendido que en realidad parte importante de los montos que se aprobaron lo hicieron desde la IPRES y Miguel Crispi, en tanto estaba encargado de esas áreas, bueno, y después también. Mire, los gobernadores, por supuesto que tienen responsabilidad porque ellos finalmente son los que autorizan, tienen responsabilidad administrativa directa respecto de los fondos que administran y tendrán que dar cuenta de ello. Pero lo que acá está señalando la Fiscalía es que acá existe una red nacional y un vínculo y una operatividad respecto de cómo recaudar recursos para el financiamiento de campañas políticas. Al parecer, este es un proceso de investigación, por lo tanto no puedo asegurar que eso sea, destinadas para campañas, presuntamente para financiar campañas del Frente Amplio. Incluso se ha señalado directamente en una de las conversaciones, uno de los imputados en esta causa ha señalado que
parte de estos recursos habrían ido a Convergencia Social, el partido político del presidente de la República. Por ende, acá se debe investigar hasta el final. Yo aquí no estoy culpando al presidente porque uno a veces tiene muchos asesores y no necesariamente uno es el responsable de los errores que cometen o delitos o eventuales delitos que cometen asesores, pero lo cierto es que acá hay que desarmar esta red que incluye, evidentemente, que se nace desde Procultura, pero que además se extiende en una red nacional con operadores vinculados al Procultura en todo el país, vinculados con los gobiernos regionales y sobre todo, incluso es más, hay una arista acá de democracia viva que se está estableciendo también en el norte, eh, que también podría haber un cruce ahí entre ambas fundaciones y una coordinación. Bueno, serán parte de, de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía. Ahora, dentro de la estrategia, la presidenta del Frente Amplio señaló, a ver, ojo, que acá hay involucrados gobernadores, en los dos casos eran demócratas cristianos. La única militancia que se le conoce a Alberto Larraín era justamente la democracia cristiana, cosa que generó muchísimo molestia en ese sector, porque dicen, oye, no, esto es, claramente está el Frente Amplio y tiene vinculaciones con ellos. Los otros dicen, no, en realidad no tratamos de traspasarles la culpa, pero se ha generado más roces dentro de, en este caso no oficialismo, porque la está afuera, pero más ruido en la estrategia. Mira, a mí me parece que es una niñería, finalmente, la actitud de la presidenta del Frente Amplio de querer traspasar la responsabilidad a la democracia cristiana. Yo creo que para ser justo, aquí esto es una red de financiamiento para las campañas del Frente Amplio. Y el señor Alberto Larraín, si bien tuvo en el pasado vinculaciones con la democracia cristiana, todos sabemos en el mundo político las vinculaciones, la cercanía, la amistad con el presidente de la República. Lo expresan en las mismas conversaciones que han sido reveladas entre Alberto Larraín y el presidente de la República. Por lo tanto, hoy día tratar de culpar a otros respecto a las responsabilidades propias no me parece muy maduro. Yo creo que cuando uno en política se enfrenta a situaciones como esta, evidentemente uno tiene que asumirlo. Lo que la gente espera al menos que tengan la cara de reconocer errores, eventuales delitos y por supuesto que se investigue esto. Esto es lo más importante. O sea, lo que no puede ocurrir acá es que se intente acallar el trabajo que está haciendo la Fiscalía y por eso nosotros le hemos señalado al fiscal nacional nuestra total apoyo al trabajo que están realizando y sobre todo que acá se llegue hasta el final de las investigaciones para transparencia ante la ciudadanía, porque acá no solamente se afecta la credibilidad del Frente Amplio o del presidente de la República, acá está en juego también la credibilidad de toda la acción política y eso también hay que medirlo. Yo creo que estos actos son graves y evidentemente ponen en jaque la credibilidad del mundo político, por eso lo más importante es que se investigue y que sobre todo el Ministerio Público investigue sin presiones. Vámonos a otro tema que también ha generado harta complicación, reglas del uso de la fuerza. ¿En qué va esto, diputado? Se está planteando por parte del Partido Comunista y Frente Amplio que el gobierno tiene que vetar parte de este proyecto. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, mire, yo creo que acá hay un problema también de las dos almas del gobierno, particularmente del mundo socialdemócrata y del mundo del Partido Comunista y del Frente Amplio. En la ultraizquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ellos se niegan finalmente a avanzar en la tramitación de las reglas de uso de la fuerza. Y esto ha sido desde el principio. A mí me tocó ser presidente de la Comisión Unida de Seguridad y Constitución cuando tramitamos la regla de uso de la fuerza. Cuando asesinaron a los tres carabineros en el sur, en ese marco, en ese contexto. Esto fue hace un año. Nosotros despachamos, discutimos y despachamos este proyecto en 3 días. Y resulta que en esos 3 días nuestros principales adversarios fueron justamente parlamentarios del Frente Amplio que se oponían a tramitar este proyecto de ley. El proyecto finalmente se fue al Senado y ahí estuvo un año, a mi juicio, de manera excesiva, mucho tiempo estuvo en el Senado, pero hoy día viene, a mi juicio, muy contaminada, muy llena de cuestiones que no tienen que ver con, con el proceder de las policías, ni menos de las Fuerzas Armadas. Aquí no es posible nosotros ponerle elementos explícitos donde digamos, mire, las policías, las Fuerzas Armadas no pueden torturar. Pero si hoy día es un delito torturar, no es necesario repetir este delito en esta discusión cuando ya es un delito. O sea, no es, dice, no podrán atentar contra los derechos de los menores de edad. Pero si eso ya está normado. O sea, nuestras policías hoy día eso lo saben. Es como que nosotros dijéramos que hoy día efectivamente los policías pueden torturar, por lo tanto hay que ponerlo explícito en la norma. Hoy día eso es un delito.
Por Bueno, lo tanto, perdón, eso es como infinito, porque uno podría decir, bueno, no podrán robar las pertenencias de la persona detenida, no podrán, y empezar a repetir todos los delitos que se nos ocurran que ya existen. Sería por supuesto, redundante e incluso ofensivo. eso es querer, en definitiva, endosarle una imagen a nuestras policías y a las Fuerzas Armadas vinculadas a elementos y a situaciones que atentan contra la dignidad de las personas. Y lo cierto es que hoy día quienes están atentando contra la dignidad de las personas son los delincuentes, los terroristas, los narcotraficantes, los actores vinculados al crimen organizado, que lamentablemente son parte de delitos que estamos viendo nosotros en nuestro país y también, por supuesto, sobre todo en el norte de Chile. Acá es fundamental que nosotros garanticemos todas las herramientas necesarias para que nuestras policías y las Fuerzas Armadas tengan los elementos para enfrentar a los delincuentes. Y esta norma lo que hace, y conversa mucho con la ley Naín Retamal, que ya discutimos en el Congreso, que le genera un marco de acción a las policías carabineros de Chile, y también la ley de infraestructura crítica, que es un proyecto que también se está discutiendo acá, que va a permitir que las Fuerzas Armadas puedan controlar, dar seguridad a lugares que son fundamentales, como por ejemplo las eléctricas. Recuerda usted que hubo un atentado contra una eléctrica hace pocas semanas atrás en la zona sur de nuestro país, y eso es complejo, evidentemente. Es una situación que nosotros tenemos que enfrentar particularmente con Fuerzas Armadas para controlar esos lugares. Ahora bien, esta regla de uso de la fuerza lo que permite es dar cobertura, seguridad, protección a las policías para que puedan actuar en situaciones complejas. Em, por Ahora, ejemplo, sí, pero quería preguntar que en lo concreto esto se discutió ampliamente en la Cámara, todas las cosas que plantea el Partido Comunista Frente Amplio se discutieron allí, después lo mismo en el Senado, después en la Comisión Mixta, y ellos todavía quieren insistir en esos puntos que ya fueron rechazados en todas esas instancias. Entonces, ¿cuánto espacio tienen para lograr que el gobierno vete esas cosas que quedaron, que a ellos no les gustan? mire, acá lo que está haciendo el Frente Amplio, el Partido Comunista particularmente, es poner todos los obstáculos que tengan a su disposición para poder evitar que esta ley se aplique durante su gobierno. Para ellos es muy fuerte, muy incomprensible que se aplique la regla de uso de la fuerza durante su gobierno. Para ellos es muy fuerte que los militares salgan a la calle durante el gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, yo creo que nosotros no podemos legislar en compás de los complejos políticos históricos que tenga el Frente Amplio y el Partido Comunista. Uno va a las ciudades del mundo, a Roma, a París, Madrid, en fin, a todo el mundo, y hay militares en las calles, en lugares de alta concurrencia, donde hay eventuales alertas de inseguridad. Y si nosotros tenemos estas herramientas que nos entrega el Estado, si nosotros hoy día tenemos unas Fuerzas Armadas que están financiadas por todos los chilenos mensualmente, con equipamiento, con personal, que estamos orgullosos del trabajo que realizan, perfectamente pueden ayudar y colaborar con nuestras policías para poder apoyarlos en situaciones complejas. Hay situaciones muy complejas acá donde nuestras policías tienen que enfrentar, por ejemplo, a narcotraficantes en poblaciones de Santiago. Tienen que enfrentar situaciones límites en el norte del país. En la zona de Gualmapu o la zona roja del sur de Chile, tienen que enfrentar a terroristas que los reciben con balas. Entonces, ahí no podemos pedirle a nuestras policías que vayan a dialogar, porque están enfrentados directamente a situaciones de guerra complejas que se tienen que enfrentar con poder de fuego similar. Por lo tanto, nosotros creemos que esta regla de uso de la fuerza va a permitir que este gobierno, pero también los futuros gobiernos, tengan la herramienta de frente a situaciones complejas, poder activar este protocolo y permitir que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en situaciones complejas. No podemos legislar en compás o en función de los complejos del Frente Amplio o del Partido Comunista o de la extrema izquierda. ¿Qué esperan que ocurra entonces? Porque estamos ya en días decisivos. Mire, nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que en la comisión mixta se llegue al acuerdo que permita, en primer lugar, ratificar el DESTE. A mi juicio, el DESTE es la ley Naín Retamal. Esa es la base de la discusión respecto de las atribuciones que deben tener nuestros carabineros y nuestras Fuerzas Armadas. Esto tiene que conversar con el proyecto de infraestructura crítica y luego, por supuesto, activando esta regla de uso de la fuerza, yo creo que vamos a llegar a consenso. Las comisiones mixtas siempre se caracterizan por
y además quienes la integramos, normalmente uno entiende que ya no va al debate respecto de la idea en particular, sino va finalmente a buscar un consenso, y yo creo que vamos a lograr tener un consenso porque tenemos mayoría en la comisión mixta. Ahora, ¿es probable que esto termine siendo aprobado con votos de parte del oficialismo, socialismo democrático y la oposición? Yo Le creo que, deberían alcanzar los dos, yo más creo allá que del Partido Comunista. hay aspectos que son bien razonables y que ya han sido aprobados por las dos cámaras. Hoy día hay 10 puntos que, que están en discusión, pero que son aspectos que fueron incorporados más bien en el Senado. Lo que decíamos al inicio, el tema de que la prohibición de tortura, la prohibición de atentar contra los menores de edad, eso es como decir que nuestras policías salen o en sus prácticas tienen esos elementos dentro de sus prácticas policiales. Yo creo que además que eso ya está sancionado, creo que eso es abrir y más bien retroceder respecto de lo que ya nosotros aprobamos respecto a la ley Nain Retamal. Por lo tanto, estamos convencidos de que vamos a tener un buen resultado de la comisión mixta y permitir que el Estado, más allá de este gobierno, yo entiendo que este gobierno tiene complejos y tiene problemas para poder sacar a militares a la calle, pero esta tiene que ser una herramienta que tiene que quedar a disposición del Estado de Chile para enfrentar situaciones donde hoy día no se está ejerciendo el Estado de Derecho. Hay territorios del país que están controlados por narcotraficantes, por crimen organizado, por terroristas, y eso en ningún país democrático es aceptado. Diputado, en otro tema que también ha generado harto conflicto, la ley de fraccionamiento pesquero. Como primera cosa, en cuanto a las responsabilidades políticas, parece que ya fue. La solicitud es que tuviera que salir el subsecretario y eventualmente también el ministro. Y por el otro lado, ¿cómo se arregla? Se llegaron a algunos acuerdos en la comisión con harta polémica, peleas entre el senador Felipe Espinosa, el diputado Brito, separando la votación. Bueno, miren, la ley de fraccionamiento efectivamente se enmarca dentro del proyecto de ley de pesca que presentó el gobierno del presidente Boric para reemplazar la propuesta de ley de pesca del presidente Piñera cuando era ministro, el ministro Longueira. Ahí, a mi juicio, hay aspectos de esa ley que son positivas. La regionalización de los recursos, la transferencia de cuotas entre pescadores, que todo esté sustentado por los comités científicos. Yo creo que fue una buena ley, pero evidentemente carece de, eh, de algunos elementos a propósito de los cuestionados hechos de corrupción que ocurrieron y que fueron corroborados por la justicia. Ahora, como el gobierno del presidente Boric se dio cuenta que la ley de fraccionamiento, la ley de pesca no la podía sacar en su integridad, sacó una parte, el corazón de la ley, y lo tramitó aparte, que es la ley de fraccionamiento, que es, en definitiva, cómo se reparten las cuotas, la cantidad de tonelajes de pescado que pescan los industriales y los artesanales. En ese contexto, se resolvieron todos los recursos pesqueros del país, de norte a sur. Esto no es una discusión ideológica, por eso usted vio la discusión entre un senador y un diputado del gobierno. Esta es una discusión territorial y económica. Por lo tanto, la gran mayoría de los recursos quedaron resueltos, pero quedó particularmente pendiente el tema del jurel a propósito de las licitaciones, el tema de la anchoveta y la sardina en la zona norte del país, el tema de la reineta, pero todo eso fue de alguna manera conflicto, pero se resolvió. Pero lo más complejo tuvo que ver con la merluza común. ¿Por qué? Porque efectivamente el gobierno entregó datos errados. No sabemos si fue a propósito o fue por casualidad. Yo no creo mucho en las casualidades en política, pero eso afectó finalmente la discusión respecto de un recurso en particular y qué es lo que tiene entrampado hoy día la discusión. Yo creo que si finalmente ambas salas, la Cámara y el Senado, rechazan lo relacionado con la merluza común, lo que va a tener que hacer el gobierno es presentar una ley corta exclusivamente para la merluza común, porque evidentemente saltó la duda respecto de los datos entregados y en definitiva la contaminación del debate en la Cámara y en el Senado. Eso evidentemente es grave porque como usted ha visto, ya hay industrias que han señalado que dicen, mire, nosotros vamos a cerrar porque con la cuota que nos están entregando es imposible sostenernos, eso es menos empleo y golpea sobre toda la zona de la octava región, donde hay plantas y donde ya han tenido varios problemas a propósito de la crisis de Chuquicama, digamos, del De acero, Huachipato. de Huachipato, y otros problemas que han tenido en la zona, por lo tanto esto golpea fuertemente a la economía de la zona sur. Ya, entonces, diputado, para tener claro en temas técnicos, lo más probable que ocurra entonces en las votaciones es que se rechace el cambio
al fraccionamiento pesquero de la Merluza, que es lo que ha generado todo este ruido. Y tenemos dos opciones, o que queda tal cual como está ahora, con una cuota del 60%, o que eventualmente haya otra ley, una ley corta, para poder modificarlo, pero lo que ya está, esto ya no se puede votar, no se puede aprobar. O sea, se Yo creo puede, pero generaría mucho ruido respecto a aprobar algo que fue concebido desde cifras incorrectas. Claro, el problema es que si usted aprueba la actual ley, o sea, y se rechaza, por ejemplo, el tema de la discusión de la merluza común, lo que va a ocurrir es que como la ley en sí anula todo el fraccionamiento de la ley anterior, la merluza común quedaría sin norma. Por ende, es necesario que el gobierno tiene que hacer una ley corta inmediatamente porque tampoco rige el fraccionamiento anterior. Entonces, creo que acá hay una situación en donde el gobierno está entre la espada y la pared porque además no tiene acuerdo entre sus propios parlamentarios. Por lo tanto, ni siquiera es un problema de la oposición. La oposición entiendo que está disponible a abrir la discusión. De hecho, a mí me preguntó el ministro de Economía y yo le dije, a nosotros nos parece que está muy bien abrir la discusión. El problema está al interior de las filas del Ejecutivo y por eso que hace muy complejo esta situación. Nosotros, por lo menos en la zona sur austral, tenemos también el recurso Reineta, el recurso Merluza Austral, que ha quedado relativamente resuelto en la comisión mixta. Vamos a ver entonces qué ocurre esto, diputado. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tengamos un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, por supuesto, a Emol. Que tenga muy Muchas buen día. gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.